Buenas tardes. Sean todos bienvenidos. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, continuando con sus actividades académicas, el día de hoy nos presenta la Conferencia Internacional El Principio de la Dignidad Humana. Nos acompañan en la mesa de honor el doctor Helder Domínguez Haro, presidente en funciones del Tribunal Constitucional, el doctor César Ochoa Kardich, magistrado y director general del Centro de Estudios Constitucionales, y nuestra invitada de honor, la expositora Ángela Aparici Miralles, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Navarra, España. Iniciamos el programa con las palabras de inauguración a cargo del magistrado Helder Domínguez Haro, presidente en funciones del Tribunal Constitucional. Sí, puede hacerlo desde ahí, doctor. Gracias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Expreso nuestro sincero agradecimiento a la profesora Ángela Aparici por su grata presencia aquí en el Tribunal Constitucional, así como también a nuestro magistrado César Ochoa Kardich en su calidad de director general del Centro de Estudios Constitucionales. Me permito también saludar a nuestro decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, el doctor Ronald Cárdenas Crens, y a todos ustedes, señores funcionarios y público en general, así como también a aquellas personas que nos están viendo a través de los canales digitales del Tribunal Constitucional. A todos ustedes muy buenas tardes por darse el tiempo de participar, sin duda alguna, en un evento importante. ¿Y por qué decimos que es importante? Porque hoy día vamos a tratar sobre la dignidad humana, que es el fundamento del Estado constitucional, el fundamento del orden constitucional, o como también dice la Constitución española, ¿sí?, el fundamento de la paz social y también un principio ético jurídico. En consecuencia, creemos hoy en día que esta actividad va a abordar las raíces de nuestra civilización. Y por supuesto, atentos al análisis y la crítica de nuestra profesora, a quien agradecemos nuevamente por permitirnos crear este espacio para el diálogo. El Tribunal Constitucional hace ya más o menos más de 20 años estableció que la dignidad humana es un principio y un derecho, según nuestra jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y es el fundamento de nuestro Estado y del cual se derivan los demás derechos humanos. Un punto interesante, pero también, y aquí apelamos también a nuestra profesora, cuando señala que la dignidad humana es el fundamento de lo que se denomina bioderecho o bioética. Y por supuesto, ello está enraizado con los valores de una sociedad, como los valores de una cultura. Y además es un tema no nuevo para la autora. Ya de la década de los 90, por ejemplo, escribía sobre el genoma humano. Fíjense, en la década de los 90, como también el profesor Ronald Cárdenas, recuerdo. Lo digo esto porque yo también en la década de los 90 me gustó o me gusta mucho el principio de la dignidad humana. Y uno de los primeros artículos, recuerdo, que escribí era crítica al artículo 1 de la Constitución peruana desde una perspectiva humanista. Porque creemos que estos temas son atemporales y son necesarios en esta época. Y por supuesto también, hace un par de años, la profesora había escrito un tema sobre la globalización también. Y es un fenómeno que va de la mano con el proceso de constitucionalización. En consecuencia, saludamos y agradecemos a nuestro director general por difundir y promover estos temas, que creemos que van a servir para fortalecer, consolidar o reafirmar nuestras ideas en torno al reconocimiento del ser humano como tales, a nuestro reconocimiento como seres humanos. Y por supuesto, como también ha señalado la profesora en su oportunidad, la dignidad humana tiene diversas perspectivas. En efecto,
nosotros, por ejemplo, de alguna manera somos partidarios de la filosofía kantiana, por ejemplo. Podemos discutir el tema, no podemos poner de acuerdo, pero precisamente el debate es importante, o como también una concepción ontológica de la dignidad humana. Pero bien, es hora de escuchar a nuestra profesora en estos temas capitales para la formación, sobre todo, de abogados, de demócratas y humanistas. Dicho esto, inauguramos la presente conferencia y agradeciendo a todos ustedes por su valiosa asistencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Helder, por sus palabras. Antes de iniciar la conferencia magistral, permítanme leer brevemente la hoja de vida de la doctora Ángela Aparici Miralles. La doctora Aparici es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, doctora en Derecho, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Navarra, España, catedrática de Bioética en la Universidad del Istmo, Guatemala, y profesora visitante de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y vicepresidenta de su sección de Filosofía del Derecho. Directora de la revista Persona y Derecho. Ha sido magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, España, desde el año 1988 a 1997. Es profesora del Centro de Ética Judicial de México, curso impartido anualmente, Derechos Humanos y Ética Judicial. Es abogado de honor de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México. Ha sido condecorada con la Medalla de Plata de la Universidad de Navarra en el año 2022. Este año ha recibido la medalla Magister Egregius de la Universidad Panamericana en México. También tiene medalla de visitante distinguida de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Entre 1997 y 2010 fue directora del Instituto de Derechos Humanos y del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Navarra. Ha sido observadora de la UNESCO para la Conferencia Bioética y Derechos de la Infancia y es autora de 18 libros y más de 250 capítulos de libros y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Ha obtenido innumerables premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. La escuchamos, doctora. ¿Verdad? No, ahora. Está bien. Excelentísimos magistrados del Tribunal Constitucional, ilustrísimas autoridades y asistentes, quiero comenzar agradeciendo el honor que me hace el Tribunal Constitucional de Perú al invitarme hoy a impartir esta conferencia. Quiero también agradecer al presidente en funciones, el magistrado Helder Domingo Haro, y al magistrado César Ochoa Cardic, director del Centro de Estudios Constitucionales de este Tribunal Constitucional, que estén hoy aquí acompañándome en esta mesa y también reitero mi agradecimiento por su invitación. Como se ha dicho, el tema de la dignidad humana es amplio y complejo. Por ello, en el tiempo que me han concedido, que son 45 minutos y que voy a controlar para no agotar su paciencia, solo voy a poder aportar algunas ideas generales. En el caso de que tengan interés, pues les puedo recomendar algún trabajo sobre el tema. Para ello me voy a centrar, a ver si me pasan al siguiente, esto es. Me voy a centrar en el siguiente esquema en mi exposición. En primer lugar, haré una introducción al tema de la dignidad humana. En segundo lugar, me referiré muy brevemente al significado del principio en sí de la dignidad humana en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina española. En concreto, mencionaré dos líneas que ha seguido la jurisprudencia constitucional española a la hora de concretar el significado de la dignidad humana. La dignidad entendida como autonomía personal o la dignidad concebida como calidad de vida. Y para acabar, pues aportaré unos presupuestos que podrían servir para una reconstrucción
rigurosa, en mi opinión, del principio de la dignidad humana. Y ya, pues, una conclusión para finalizar mi exposición. Partimos de la idea de que en la actualidad existe un consenso bastante generalizado en torno a que la idea o el principio de la dignidad humana es el fundamento último de los derechos humanos y, en definitiva, de todo el derecho. Yo diría que, en general, se entiende la dignidad humana como el valor inconmensurable, es decir, no medible, no cuantificable, sin precio, del ser humano, lo cual le hace merecedor del máximo respeto. Así ha sido reconocido a nivel internacional en los ordenamientos jurídicos, sobre todo en las constituciones, en las decisiones judiciales, en la doctrina jurídica y también en el discurso político. En lo que se refiere al ámbito internacional, sabemos que desde la Carta de las Naciones Unidas de 1945, prácticamente todos los documentos y declaraciones internacionales que le siguieron comienzan afirmando en su preámbulo que la dignidad es el fundamento de los derechos humanos. En este sentido, yo no me resisto a no citar un fragmento del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. Y digo que no me resisto porque tiene un significado muy rico. Dice: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Podemos analizar algunos términos. Por ejemplo, a la dignidad se le atribuye el calificativo de intrínseca, es decir, inherente. Por lo tanto, partimos de la idea de que la dignidad no se concede, sino que se reconoce. Además, se entiende que es la base de todos los derechos que de ellas se derivan. También se habla de derechos iguales e inalienables, es decir, indisponibles, de todos los miembros de la familia humana. También el término familia humana tiene la connotación de fraternidad. Estas ideas, como decía, se van repitiendo en todas las declaraciones que siguieron a este texto y, asimismo, aparecen en las constituciones de los diversos países. Por ejemplo, en su constitución se afirma, si pasan, que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Voy a pasar ahora a hacer una brevísima referencia al ordenamiento jurídico español, en concreto a su Constitución. En nuestro artículo 10.1 se sostiene que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, son el fundamento del orden político y de la paz social. Y nuestro Tribunal Constitucional ha considerado el principio de la dignidad humana como un valor jurídico fundamental, el pórtico de los demás valores o principios allí consagrados. Se repite, en esencia, la misma idea que aparecía en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, que la dignidad humana es el valor fundamental y la base de todos los demás derechos. Estas ideas también aparecen muy claramente, entre otras, en una sentencia del Tribunal Constitucional Español del año 1985. En esta sentencia se decía: indisolublemente relacionado con el derecho a la vida en su dimensión humana, se encuentra el valor
jurídico fundamental de la dignidad de la persona, reconocido en el artículo 10 como germen o núcleo de unos derechos que le son inherentes. Dentro del sistema constitucional son considerados como el punto de arranque, como el prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos. Vamos a ir analizando un poco lo que contiene este fragmento de la sentencia. Podríamos decir, en primer lugar, que en este fragmento, en línea con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la dignidad no se considera un derecho humano, sino la raíz y el fundamento de todos los derechos. Se emplea, como han visto, los términos germen o núcleo, ¿no? En segundo lugar, también se expresaba que la dignidad y los derechos son inherentes a los miembros de la familia humana, y así se ratifican las notas de universalidad e igualdad en los derechos humanos. También se expresa que la dignidad genera derechos y deberes de respeto a los demás y se relaciona expresamente la dignidad con el derecho a la vida. Y, en definitiva, de esa manera nos encontramos que los derechos humanos son ciertamente universales. Esto sería un poco la interpretación de este fragmento de la sentencia. No obstante, en los últimos años, en España, se advierte una evolución que muestra una cierta ambigüedad, yo diría falta de rigor, e incluso se cae en claras contradicciones en la atribución de significado al principio de la dignidad humana. Como he señalado al principio, existen más, pero podríamos señalar dos líneas fundamentales. Primero, la línea que tiende hacia una confusión entre dignidad y autonomía personal. Es lo que en el ámbito de la filosofía del derecho se llama corriente dualista. Y otra línea que también tiende a identificar o a confundir la dignidad con la calidad de vida. Y aquí estaríamos refiriéndonos al utilitarismo o acercándonos al utilitarismo. En primer lugar, esa cierta confusión entre dignidad y autonomía moral. Pues aquí podríamos citar la reciente sentencia 92/2024 de 18 de junio, que resolvió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra algunos artículos de la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. El Tribunal Constitucional argumenta de la siguiente manera. Dice, el sistema de plazos en el aborto es conforme a la Constitución, por cuanto reconoce a la mujer embarazada el ámbito razonable de autodeterminación que requiere la efectividad de su derecho fundamental a la integridad física y moral, en conexión con su derecho a la dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Derechos constitucionales que exigen del legislativo el respeto y reconocimiento de un ámbito de libertad, en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación. Aquí, si analizamos un poco los términos, veremos, o al menos a mí me lo parece, que el cambio
en el modo de entender la dignidad humana es bastante significativo. En primer lugar, la dignidad ya no se entiende como el fundamento de los derechos universales, sino que se habla de ella como un derecho en conexión con otro derecho, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Antes era un principio que se relacionaba con el derecho a la vida. Ahora se entiende como un derecho relacionado con el libre desarrollo de la personalidad. En segundo lugar, la dignidad ya no se considera inherente a todos los miembros de la familia humana, como decía la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, aquí se nos plantea el problema de la nota de la universalidad y de la igualdad de los derechos humanos. Tampoco se encuentra, como decía la sentencia del año 85, estábamos en la anterior, es movido, indisolublemente unida al derecho a la vida. ¿Por qué? Porque de la dignidad no se genera, como en el caso anterior, un respeto a la vida humana del nasciturus. Y en definitiva, se tiende a equiparar la dignidad a una libertad y autonomía de la mujer sin límites, porque, como recordarán, se habla de que la mujer puede adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación. Bueno, yo creo, pero esto se podría discutir, ¿no?, que esta interpretación, esta segunda interpretación, se desliza hacia un nuevo concepto o un nuevo significado de dignidad, en el que la dignidad, se tiende a confundir con la autonomía de la voluntad. La dignidad, que antes era el germen y fundamento de los derechos, ahora tiende a identificarse con un derecho a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y aquí, pues en este fragmento, lógicamente, la vida del nasciturus quedaba sin protección. Otra segunda línea de interpretación, ahora sí, es la que tiende a confundir la dignidad con la calidad de vida. Yo aquí he traído a mención un fragmento de un proyecto de ley orgánica que se presentó por un partido político previamente, en España, previamente a la aprobación de la actual Ley Orgánica 3/21 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia. En este proyecto se decía en su preámbulo: cuando causas de naturaleza médica sitúan al ser humano en una situación de fuerte menoscabo de su dignidad como persona, hacen que se deba dar la oportunidad de poner fin a una vida no digna desde el punto de vista de quien decida. Como se puede advertir, aquí, en este fragmento, encontramos unas situaciones de falta de salud que pueden implicar, según el texto, un menoscabo de la dignidad e incluso llegar a privar de dignidad a la vida. Esto sí que supone nuevamente un cambio muy importante de significado, porque recuerden que al principio se hablaba de la dignidad que es inherente a todos los miembros de la familia humana, y de esa dignidad derivaban los derechos. Por lo tanto, no cabía hablar de vidas no dignas. Y sin embargo aquí, pues sí que encontramos esa apelación a que puedan existir esas vidas cuya dignidad está menoscabada o incluso que no sean dignas, ¿no? En mi opinión, tras ello subyace una visión utilitarista que puede llegar a entender que una vida extremadamente sufriente no merece la pena ser vivida,
o incluso que carece de dignidad, lo cual es bastante drástico. En este marco conceptual se corre el peligro de que la calidad de vida llegue a convertirse en una especie de parámetro que mida, en definitiva, los grados de humanidad o en conclusión, la dignidad. También encontramos esta visión en las sentencias 19 y 94 de 2023, que resolvían sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia. Las sentencias confirmaron la existencia en el ordenamiento jurídico español de un derecho al suicidio asistido en contextos eutanásicos. En concreto, el Tribunal Constitucional Español consideró que la Constitución ampara un derecho de autodeterminación, esto es, que permite al individuo decidir de manera libre, informada y consciente cómo y cuándo morir en circunstancias de contexto eutanásico. El contexto eutanásico remite a una vida sufriente y deteriorada. Textualmente se afirma: el derecho de prestación de ayuda para morir, configurado por el legislador para personas que lo demandan en contextos eutanásicos, ha de ser considerado teniendo en cuenta la evolución cultural, moral y jurídica que se ha producido en las últimas décadas en nuestra sociedad y en las de nuestro entorno. Se trata de una evolución que ha afectado a los valores asociados a la persona, a su existencia y a su capacidad de decidir en libertad sobre su vida, sobre su salud y sobre el final de su existencia, y que a partir de ciertas ideas fuerza, como la de la autonomía del paciente y el consentimiento informado, ha propiciado una ampliación de los contenidos del derecho fundamental a la integridad física y moral y de los principios de dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad. También a nivel doctrinal, en el ámbito de la bioética, por ejemplo, Diego Gracia se plantea si es adecuada la acción abortiva conducente a interrumpir la vida de aquellos embriones y fetos que por diagnóstico prenatal se conoce que van a sufrir trastornos de salud. Señala que la eliminación de estos sujetos puede realizarse teniendo en cuenta que en un futuro tendrían mermadas sus facultades. La familia los tendría que mantener y ello supondría un coste económico para la sociedad. Asimismo, habría que tener en cuenta el hecho de que, en sus palabras, el bienestar general no solo queda afectado por el hecho de tener que hacerse cargo de individuos defectuosos, sino también porque, permitiendo su reproducción, se actúa en contra del principio de selección natural y, por tanto, se produce una merma de lo que podría entenderse por bienestar biológico o genético. En definitiva, no voy a mencionar más textos, encontramos una visión completamente diferente de la dignidad de la vida, una visión utilitarista, ya que se hace depender el valor de la vida de la situación de salud de la persona o incluso de su calidad de vida. El problema que aquí, a partir de todos estos textos, nos podíamos plantear es que no estamos ante interpretaciones de la dignidad que difieran en algunos aspectos, sino que, en mi opinión,
pueden llegar a ser contradictorias, las primeras con las últimamente señaladas. Podían ser contradictorias también con lo previsto en la Declaración Universal de Derechos Humanos. E incluso se rompe un principio básico de la lógica jurídica, el de no contradicción, de tal modo que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Claro, esto me parece que es muy serio porque se aplica precisamente a lo que entendemos que es el fundamento de los derechos humanos y de todo el derecho, ¿no? Por otro lado, esta situación no se presenta solo en España, sino también en otros países de nuestro entorno. En definitiva, resulta sorprendente constatar una paradoja. Por un lado, como decía, parece existir un consenso universal en entender que la dignidad humana debe ser el fundamento último de los derechos humanos y de todo Estado de Derecho, ¿no? Pero, por otro lado, como vengo diciendo, se advierte la existencia de gran discrepancia en torno a la interpretación o al significado de este principio de la dignidad humana y también, lógicamente, en lo que se refiere a sus consecuencias prácticas. Por ello, podemos decir que es llamativo comprobar que gran parte de la cultura jurídica occidental se asienta en una consideración ambigua o incluso que puede llegar a ser contradictoria del significado del principio de la dignidad humana. Ello ha llevado a algunos autores a afirmar que nos encontramos ante una noción vacía de contenido o al menos con poca operatividad en la vida jurídica, proponiendo incluso su exclusión del discurso legal y jurídico. Por ejemplo, Norbert Hester ha llegado a afirmar: ¿cuán vacía es necesariamente la fórmula del principio de dignidad humana? No es nada más y nada menos que el vehículo de una decisión moral sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de formas posibles de la limitación de la autodeterminación individual. En definitiva, un concepto vacío. Y también, más recientemente, Samuel Moyn ha afirmado que el concepto de dignidad debe retirarse de todas las esferas del discurso público y no solamente del plano judicial. Dice: mientras se desarrolla una contienda partidista, la constante redefinición de los términos existentes es indudablemente cometido principal de la política. Llegará un momento en que, sin embargo, será más sensato acuñar nuevos términos, porque las disputas sobre los arcaicos serán irresolubles. En mi opinión, ese tiempo ya ha llegado respecto a la dignidad humana, debido a que es sumamente controvertido que esté disponible tanto en su sentido primigenio como casi en cualquier apelación de significado. Bueno, frente a este panorama, estas posturas que, como ven, proponen eliminar de todos los discursos jurídico, político, etcétera, la referencia a la dignidad humana, yo pienso que en absoluto el principio de la dignidad humana es un concepto vacío. La cuestión no es si este principio está siendo o no redefinido, reconstruido, deconstruido, manipulado, ideologizado. Esa no es para mí la cuestión fundamental, aunque eso es así, sucede así. La cuestión fundamental para mí es la pregunta fundamental es si la expresión dignidad responde a una cualidad real del ser humano. Es decir, ¿el ser humano realmente posee ese valor
que denominamos valor inconmensurable, que denominamos dignidad? Porque si esa cualidad realmente existe, requiere de un término lingüístico para ser designada. Es decir, los objetos que nos rodean, toda la realidad, lo existente requiere término lingüístico. Lo que es un producto de nuestra imaginación, pues no hay ningún problema en que prescindamos del término lingüístico, porque en realidad no es algo existente. Por ejemplo, la idea de sirena, pues tampoco tiene más importancia porque es un producto sin más de nuestra razón, pero no es una realidad. La cuestión es, ¿la dignidad humana es una realidad? ¿Los seres humanos poseemos realmente ese valor que implica que no tenemos precio y debemos ser respetados? A diferencia, por ejemplo, de los objetos, que podemos hacer con ellos lo que queramos, comprarlos, venderlos, tirarlos a la basura si se nos han estropeado. Entonces, comparto la opinión del recientemente fallecido profesor italiano Francesco D'Agostino, que fue presidente honorario del Comité de Bioética de Italia, quien dijo: es un hecho que en nuestro tiempo actúa una conciencia colectiva que percibe que la subjetividad humana no puede ser cosificada, porque ser sujetos lleva consigo una identidad que no admite equivalentes funcionales, ¿no? Aquí el profesor D'Agostino nos habla de la cualidad real del ser humano y nos dice que en una aproximación, pues parece que existe un consenso social que entiende que el ser humano no puede ser cosificado, que la cultura jurídica occidental parte de la idea de la distinción entre persona y cosa, sujeto y objeto. Y el ser humano nunca puede ser una cosa o un objeto, o más bien no debe ser tratado. Por ejemplo, un caso de trato del ser humano como objeto es la esclavitud, ¿no? En consecuencia, yo creo que si realmente existe esta cualidad en el ser humano, siempre vamos a necesitar un término para designarla. Por el contrario, si rechazamos la dignidad humana y no recurrimos a otro vocábulo equivalente o sinónimo, lo cual nos pondría en la misma situación, es cuando realmente nos encontraríamos ante un vacío, ante una realidad humana que carecería de su correspondiente expresión lingüística, una realidad que no podemos expresarla porque no tenemos término. Además, pienso que no es en absoluto indiferente situar el principio de la dignidad humana como fundamento de un orden social y jurídico que no hacerlo. Es decir, no es lo mismo que una Constitución sitúe el principio de la dignidad humana como base del orden social y jurídico que no lo haga. Tampoco creo que el principio de la dignidad humana sea solo el fruto de una convención social y que sea deconstruible o cambiante según cada época histórica. Por el contrario, estoy convencida, y por eso trabajo el tema de la dignidad humana, que del respeto a la dignidad humana depende en gran medida el destino mismo de la humanidad. Y de ahí la importancia de tener siempre viva y activa la reflexión en torno al mismo. Por ello, si este concepto es mal interpretado, existe ambigüedad, significados contradictorios, si se emplea con fines ideológicos, partidistas, políticos, la solución no es prescindir del concepto, sino, al contrario, profundizar en su significado lógico, indagar en su sentido genuino, en su origen, en su evolución,
estudiar las concepciones y contextos en los que se ha desarrollado e interpretado, en sus consecuencias prácticas, las que son admisibles o no son admisibles. En definitiva, pienso que actualmente el uso jurídico del concepto de dignidad es inescindible de un ejercicio de reflexión filosófica seria y rigurosa. Y esto es lo que a mí, como les decía, me motiva en gran medida en mi investigación. Y ya paso al último punto, que serían las bases para reconstruir el principio de la dignidad humana. Como he dicho al principio, creo que la dignidad humana remite a una idea básica y esencial: el valor inconmensurable, es decir, insustituible, el ser humano es insustituible, que todo ser humano tiene en sí mismo, con independencia de cualquier otro factor: el sexo, la raza, el estado de salud, la posición social, económica. Ello le hace merecedor de un respeto incondicionado. Y aquí podemos recordar las famosas frases de Kant en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, que Kant pues, ciertamente aportó mucha claridad al concepto de dignidad. Decía: aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por lo tanto no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad. En definitiva, lo que yo mencionaba de la inconmensurabilidad, ausencia de precio. También estamos ante una distinción básica que ya he mencionado, y es la existente entre personas y cosas, sujetos y objetos. Esta separación, esta distinción, a grosso modo, nos permite comprender el alcance del principio de la dignidad y extraer del mismo algunas consecuencias prácticas, al menos por la vía negativa. Nos permite determinar en cierta medida qué actuaciones deben considerarse en todo caso lesivas contra la dignidad humana, porque cosifican o instrumentalizan a la persona. Como ya he mencionado, un caso paradigmático es la esclavitud, que es la cosificación máxima. Podemos también recordar otro texto de Kant. Decía: las personas no son meros fines subjetivos, cuya existencia tiene solo un valor para nosotros, ¿no? Las cosas tienen un valor. Este vaso tiene un valor para mí, sino que son fines objetivos, esto es, seres cuya existencia es en sí misma un fin, y un fin tal que en su lugar no puede ponerse ningún otro fin para el cual debieran ellas servir como medios. Los seres humanos se llaman personas porque su naturaleza los distingue ya como fines en sí mismos, esto es, como algo que no puede ser usado meramente como medio, y por tanto limita en ese sentido todo capricho de los demás, siendo objeto de respeto. En consecuencia, aquí lo que vemos es que la dignidad genera básicamente obligaciones de respeto, es decir, deberes frente a los demás y también incluso deberes frente a uno mismo. No voy a entrar aquí en este tema, pero solo lo dejo caer. De acuerdo con todo esto, podríamos decir que la dignidad remite a una cualidad exclusiva del ser humano, que designa su superioridad frente al resto de los seres, como decía antes, con independencia de cualquier otro factor: la raza, la edad, el sexo, el estado de salud, la condición económica, la posición en la sociedad, el grado de inteligencia e incluso el modo de comportarse. De esa manera podemos afirmar que la dignidad es ontológica, radica en el ser y que no necesita ningún requisito adicional,
porque si estamos exigiendo requisitos adicionales, ya estamos excluyendo a parte de los seres humanos. La dignidad es un término que se aplica al ser humano, como decía, para señalar una peculiar calidad de ser. Estamos ante una dimensión intrínseca del ser humano, como decía la Declaración Universal de Derechos Humanos. Posee un carácter ontológico y se refiere al ser, a lo permanente, no a las cualidades que se pueden tener o no tener en un momento dado, ¿no? Podemos pasar situaciones que perdamos literalmente la cabeza, la razón, ¿no? Llegados a este punto, como ya he señalado, voy a intentar proponer algunas bases para sentar más sólidamente el principio de la dignidad humana. Son bases que yo propongo para discutir. De acuerdo con todo lo dicho, creo que para hablar con sentido o rigor de la dignidad humana deberíamos tener en cuenta estos presupuestos. Primero, para el reconocimiento de la dignidad humana debería ser título suficiente, como señala la Declaración Universal del 48, la pertenencia a la familia humana. En consecuencia, no sería necesario ningún requisito adicional, como la independencia del seno materno, la racionalidad, la conciencia, la pertenencia a una raza o clase social superior. Sin embargo, a lo largo de la historia encontramos muchísimas situaciones o contextos en los que estos requisitos han funcionado restando esa universalidad al principio de la dignidad humana. En segundo lugar, la dignidad presupone admitir una igualdad esencial entre todos los miembros de la familia humana. Esta afirmación no refleja un dato fenomenológico. Es evidente que los que estamos aquí, todos somos diferentes. En cuanto a edad, color de pelo, procedencia, somos hombres, somos mujeres, todos diferentes. Sin embargo, la igualdad a la que nos estamos refiriendo es a una legítima aspiración de justicia. Es la exigencia de un idéntico respeto a todos los seres humanos, que se concreta también en ese igual reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Todos tenemos el derecho a tener derechos. En realidad, solo si se acepta como premisa este reconocimiento de la igualdad y de la no exclusión, creo que es posible hablar en rigor de una dignidad humana universal. También, en tercer lugar, diría que el principio de la dignidad humana... A ver, no me siguen. No me ven. Esto. El principio de la dignidad humana también remite a la exigencia de tratar a todo ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio al servicio de fines ajenos. Y esto en muchísimos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito laboral, muchísimos. Esto supone la necesidad de defender la primacía del ser humano frente a cualquier tipo de interés individual, social, político o económico. También supone, lógicamente, un límite a la autonomía individual. A partir de todo lo señalado, yo diría que la dignidad no es propiamente un derecho humano, sino que constituye la fundamentación misma de los derechos humanos. Y por último, habría que admitir que del principio de la dignidad humana también se deriva la necesaria protección del derecho a la vida. Como decía la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1985, existe una estrecha relación entre dignidad y derecho a la vida, porque la agresión a cualquier otro derecho no supone, como en el caso de la vida, la eliminación de un ser que es digno. Es decir, el derecho a la vida
está intrínsecamente relacionado con la dignidad, como decía la sentencia del 85, porque la vida es presupuesto y condición de posibilidad de cualquier otro derecho, por lo que en consecuencia habría que reconocerle una posición jerárquicamente superior. Es decir, la vida no es un derecho más, sino que la vida es el soporte de todos los derechos. De ahí que exista esa conexión tan grande entre la dignidad, el principio de la dignidad y el derecho a la vida, ¿no? La dignidad es dignidad de la vida. Y a partir de esa dignidad y de esa vida, cuyo soporte corporal, la corporalidad, es el soporte de los demás derechos, pues ya encontramos esa derivación. Bueno, esto se puede, pues, son presupuestos que lógicamente están abiertos a la discusión. Yo, por lo tanto, diría que no cabe ponderar, igual que sí que cabe ponderar otros derechos, por ejemplo, la libertad de expresión con el derecho al honor. Claro, ponderar la vida con la libertad es situar dos derechos al mismo plano cuando en realidad no lo son, porque la vida es el soporte de todos los derechos, entre ellos de todas las libertades. Bueno, en resumen, yo diría la vida es presupuesto, aquí también hablamos de la inviolabilidad, también la Declaración Universal hablaba de la inalienabilidad de la vida, que es otra cosa que no me da tiempo ya para no cargarles y cansarles demasiado. He hecho como una especie de resumen y ya pasamos a las conclusiones. En primer lugar, yo diría que la dignidad humana es actualmente considerada como el fundamento último del derecho y, en definitiva, de todo orden social justo. Por ello, es necesario tomarse en serio la dignidad humana, lo cual implica un compromiso social y jurídico que va más allá de una mera fórmula retórica y política vacía. En segundo lugar, pienso que en la actualidad existe una fuerte tendencia a hacer depender la dignidad y el valor de la vida humana de un determinado grado de desarrollo vital, de unas perfectas condiciones psicofísicas, del pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad, de la calidad de vida, etc. Frente a estas visiones, que yo creo que son reduccionistas y pueden llegar a ser excluyentes, la concepción ontológica de la dignidad muestra que todo ser humano es valioso por lo que es, no por las capacidades o cualidades que posee. En realidad, la dignidad humana solo se puede basar en la idea de que todo ser humano merece un respeto incondicionado. Se presupone así, como decía al principio, su valor inconmensurable, sin precio, sin medida, que lo eleva en todas sus dimensiones, su dimensión corporal, su dimensión espiritual, su dimensión racional, su dimensión emocional, lo eleva por encima de los objetos. Por ello, creo que en el contexto actual parece necesario demandar y reflexionar sobre el carácter inherente de la dignidad. Ello también debe ir unido a una revalorización de la reflexión sobre la dependencia y la vulnerabilidad humanas como elementos intrínsecos a nuestra existencia. Todos somos seres dependientes, necesitados y vulnerables. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos a los demás. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a ver nuestras cualidades mermadas, ¿no? Pero eso no va a significar que perdamos nuestra dignidad. Al menos eso pienso yo. El desafío consiste, por lo tanto, en descubrir en la misma fragilidad la dignidad de la persona y el sentido profundo de toda vida humana, en admitir la inseparabilidad entre desvalimiento biológico
y excelencia espiritual. O como señalaba Gabriel Marcel, la calidad sagrada del ser humano aparecerá más claramente cuando nos acerquemos al ser humano en su desnudez y en su debilidad, al ser humano desarmado, tal y como lo encontramos en el niño, el anciano, el enfermo, el pobre. Porque cuando esto se tiene claro, creo que se puede transmitir a la sociedad algo fundamental. Por más deteriorado o deficiente que sea un ser humano, nunca será una cosa, sino una persona, un fin en sí mismo, con un valor imponderable e insustituible, no solo para él, sino también para todos los demás. Y en esto creo que consiste, en esencia, el significado de la dignidad humana. Nada más. Muchas gracias. Seguidamente, continuando con el programa, presentamos las palabras finales del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales. Efectivamente, ya estamos en la fase de cierre, pero va a haber intervenciones tanto del magistrado Helder Domínguez como preguntas de mi parte, para no hacer un debate, pero cambiar ideas a propósito de esta muy interesante exposición. Efectivamente, como lo mencionó el magistrado Helder Domínguez, hay quienes sostienen que la dignidad humana es el fundamento, ¿no?, del ordenamiento constitucional y el ordenamiento jurídico. La profesora Parisi ha mencionado que es un principio, bueno, la ponencia está titulada El principio de la dignidad humana. Otros autores dicen que no, en verdad es un metaprincipio, es un valor superior. Bueno, ya estaríamos en una discusión ya de filosofía del derecho, ¿no?, si es un valor superior. Lo cierto es que en el caso peruano, en el artículo 1, o sea, la norma de, digamos, de apertura de la Constitución, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo, no solo del Estado constitucional, sino de la sociedad, ¿no? Así se declara, de la sociedad y del Estado. Y en cuanto a las implicancias jurídicas en el campo de los derechos fundamentales, el artículo 3, después de que en el artículo anterior, el artículo 2, se ha enumerado un conjunto de derechos fundamentales, se dice: la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye lo demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre. Bueno, alguien diría en estos tiempos del hombre y de la mujer, pero en fin, dice el texto del hombre. Pero debemos entenderlo como dignidad humana, ¿no? O en los principios de la soberanía del pueblo, etcétera, ¿no?, del Estado democrático, pero acá el énfasis para efectos de la ponencia es la dignidad del hombre, ¿no? Es decir, para el reconocimiento de derechos implícitos, ¿no?, de nuevos derechos a partir del desarrollo jurisprudencial, ¿no? Y también me vino una reflexión a propósito de la ponencia. También hay límites a las reformas constitucionales, ¿no? Por ejemplo, en el tribunal hemos tenido sentencias sobre qué aspectos pueden ser objeto de reforma constitucional, ¿no?, aparte de los asuntos de procedimiento, asuntos de fondo, ¿no? Y claro, se puede afirmar que la dignidad humana o los derechos inherentes a la dignidad humana o que se deriven de la dignidad humana no podrían ser objeto de una reforma constitucional para abolirlos. Entonces hay una utilidad, pues, jurídica innegable en mantener y defender
este principio, valor superior, en fin, de la dignidad humana. ¿No? Porque ya decir que es un conjunto vacío, ya que es un cascarón en que todo puede entrar y salir, ¿no? Creo que es una visión muy, efectivamente, muy pesimista. Claro, por supuesto, las visiones críticas son muy interesantes, siempre nos sirven para reflexionar, ¿no? Y bienvenida a la crítica. Pero creo que no es acertada, ¿no? En todo caso, nos servirá para poner en debate nuestras propias convicciones. Eso en relación a la dignidad humana. Y yo quería hacerle unas preguntas a propósito de la bioética, que es uno de sus temas que inspiran su pensamiento. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional Español, que no la he leído, reconozco que no la he leído, he visto unos párrafos ahí que ha presentado sobre el derecho al aborto, ¿no? O sobre la ley del aborto, o sobre la constitucionalidad, para ser más exacto, entiendo, de la legislación del aborto. Se hace justamente referencia, entre otros derechos, que fundamentarían el aborto como libertad, ¿no? Entendía como una libertad, la dignidad humana, ¿no? Y el libre desarrollo de la personalidad, en fin, derechos muy importantes. Asumamos su punto de vista, profesora, de que el aborto se estaría entendiendo como una libertad sin límites, me parece, eso es lo que le he entendido a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional Español. Cuestión muy interesante de debatir, si es una libertad o no es una libertad. Pero hizo otra afirmación, me parece, interpretando quizás, que en este tipo de situaciones no cabría la ponderación, o sí cabría la ponderación. Por ejemplo, en el Perú no está permitido pues el aborto, salvo el aborto terapéutico. Incluso el aborto en caso de violación no está legislado, ¿no? Y es motivo de controversia. Pero ¿podría o no podría admitirse la ponderación en determinados casos? Podríamos aceptar su punto de vista de que no es una libertad sin límites, porque en verdad no hay libertades sin límites, pues, ¿no? Ninguna. Quizá, bueno, de repente alguna, pero en general no hay libertades sin límites. Pero pueden haber situaciones en las cuales haya ponderación, es decir, en unas, como el caso del aborto por violación. Le pregunto, o descarta usted de plano la ponderación. En su enfoque filosófico no cabe la ponderación. Y un segundo tema, a propósito de la legislación en Uruguay sobre la eutanasia, recientemente promulgada, ¿no? O aprobada, la ley de la muerte digna. Es decir, ya estamos con otro concepto, ya de la bioética, ¿no? Entiendo. Bueno, pues ya del derecho, pues ya no de la bioética, ya es derecho, pues ya es ley. Y me dirán, ya no, ya, ¿de qué está hablando? Positivismo, pues la ley de la muerte digna, ¿qué está hablando usted? De la bioética, ¿no? Entonces, pero sí tiene pues un contenido profundamente bioético, ¿no? Porque ya no estamos hablando ya solamente de la vida, sino ya de la muerte como derecho, como muerte digna. ¿Y en qué situaciones por ponderación podrían aplicarse? Es decir, pienso yo, porque la legislación uruguaya, por supuesto, no es una legislación liberalísima, digamos, pero está dando un paso, ¿no? En caso de sufrimiento intolerable debido a patologías irreversibles o irrecuperables, ¿no? Entonces uno puede llegar a la conclusión, ¿y por qué no la muerte digna? Y justamente acá no es un proceso de ponderación al cual habría llegado el legislador, en situaciones en las cuales hay vida, sí, hay vida, o más propiamente hay existencia, más que propiamente una vida digna.
y por tanto viene el concepto de muerte digna. ¿No? Tratando de darle vueltas al tema, no he profundizado sobre eso, ¿no? Simplemente me he encontrado con el tema de la legislación uruguaya, porque acá en el Perú no tenemos esa legislación. Este es un país, en ese sentido, no muy actualizado, si queremos decir, llamarlo de alguna forma, en ese tipo de legislación, pero nos lleva pues, a reflexiones. Y este tema parece de la bioética, pero en verdad es un tema de todas las personas. Todos nos vamos a ver, o casi todos nos vamos a ver en esa situación, con familiares, y muchos de ustedes lo han tenido. Entonces, efectivamente, hay nuevos temas que nos llevan a la reflexión sobre cuál es el concepto pues, de vida, ¿no? Esa era mis preguntas a propósito de eso. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, ha dicho en primer lugar que la dignidad pues es objeto, o sea, no puede ser objeto de reforma constitucional porque tiene una entidad, y efectivamente eso es así. Y es lo que yo planteo, es decir, no se puede, bueno, se puede decir que el principio de la dignidad es un concepto vacío y que hay que prescindir de él, pero yo creo que eso es, o sea, no tiene ninguna, como si dijéramos, ningún camino por recorrer. ¿Por qué? Pues porque realmente la dignidad, como decía, refleja una realidad y además en estos momentos tiene un peso fundamental en las constituciones y en las declaraciones internacionales. El tema, en segundo lugar, me ha planteado el tema de si cabe la ponderación entre el derecho a la vida y la... Otros bienes jurídicos que podemos discutir, ¿no? El aborto, sí. A ver, yo lo que pienso es que si nosotros entendemos la dignidad de una manera, es decir, como el germen, núcleo, origen de unos derechos humanos que son universales, y esa dignidad radica en la vida, el derecho a la vida no es un derecho más, sino que es un derecho especialmente cualificado. ¿Por qué? Porque, claro, la vida es el soporte de todos los demás derechos. Los demás derechos se podrían, digo, desde un punto de vista lógico, se pueden balancear. Decimos, la libertad de expresión tiene un límite, vamos a ponderarlo con el derecho al honor. Pero claro, en el caso del derecho a la vida, así grosso modo, no tiene sentido que ponderemos la autonomía de una persona con el derecho a la vida. No tiene sentido, por ejemplo, que yo defienda mi autonomía en el sentido de que esa autonomía pueda lesionar el derecho a la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida no está en el mismo nivel. El derecho a la vida es fundamento de todos los demás derechos. Y si una persona en el ejercicio de su libertad lesiona la vida de otra persona, bueno, está cometiendo un homicidio, pero además está privando, por supuesto, a esa persona de su dignidad, ya no tiene vida, y de la posibilidad de ejercitar todo el resto de derechos. En ese sentido, yo pienso que el derecho a la vida tiene una posición jerárquicamente superior al resto de los derechos. Y por eso el Tribunal Constitucional Español, en la sentencia de 1985, vinculaba directamente la vida con la dignidad. Es dignidad de la vida. Entonces, ese es mi planteamiento, es decir, no podemos pesar cosas tan distintas, no podemos ponderar en una balanza derechos que tienen una categoría tan diferente. Porque claro, la vida es que es
el soporte de todos los derechos. Cuando matas a una persona, ya le privas de todo su futuro, de todos sus derechos, de todo su proyecto de vida, has acabado con todo. A eso me refería yo, a ese carácter cualificado, especial del derecho a la vida. Y luego todo el tema de la eutanasia es también muy complejo en el sentido de que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que empleamos. Porque, claro, muerte digna. ¿Qué consideramos muerte digna? En España ha habido mucho debate, porque, claro, muerte digna, pues se ha aprobado la ley de suicidio asistido, pero al mismo tiempo se han reclamado unidades de cuidados paliativos. Es decir, que las personas tengan la opción de escoger no sufrir en unidades de cuidados paliativos. Y se planteaba que, bueno, pues una vez ya las personas tengan esa posibilidad de que a veces no es económicamente caro, porque yo tengo mucha relación con personas que se dedican a los cuidados paliativos y es más una cuestión de voluntad y de actitud. De esa manera, pues por lo menos a las personas se les ofrecería, pero claro, dejar a las personas sin asistencia, pues ya, y sufriendo. Pero a mí lo que me preocupa, también del suicidio asistido, lo que me preocupa es que se extienda la idea de que una vida sufriente tiene menos valor o menos dignidad que una vida joven y en plenitud de facultades, porque nosotros tenemos una ley que legaliza el suicidio asistido. ¿Pero de quién legaliza el suicidio asistido? De aquellas personas que tienen vida deteriorada, concurriendo su voluntad. Pero claro, y si hay jóvenes, yo alumnos míos con toda una vida por delante, que tienen pues una depresión profunda y solicitan el suicidio asistido, también hay que concederles el suicidio asistido, porque es un derecho a que lleven a cabo la prestación para ayudarte al suicidio. O sea, que el tema es muy complejo, sobre todo a mí me parece, por todo el debate que hay detrás sobre el valor de la vida y hasta qué punto la autonomía personal es suficiente para que una persona decida poner fin a su vida. Porque una vez entramos en el camino de la autonomía personal, pues ¿a quién le decimos que sí y a quién le decimos que no? Pues la autonomía personal es la autonomía personal. Y luego, sí, es que es un tema muy, muy complejo. Y luego, por otro lado, claro, aquí está la cuestión relativa a la renuncia de los derechos humanos. ¿Podemos renunciar a los derechos humanos? Yo puedo, por ejemplo, puedo vender mi corazón en vida y decir, bueno, pues yo obtengo tales miles de dólares y con ese dinero disfruto el tiempo que quiera y luego ya, pues, ya mi corazón. Es decir, el cuerpo humano es disponible. La autonomía de la voluntad puede llegar hasta el extremo de que la persona venda sus órganos, venda sus miembros. Claro, lo que se entiende es que los derechos humanos o los derechos fundamentales pueden no ejercitarse, pero no renunciarse. No sé si, yo puedo no ejercitar un derecho, tengo el derecho al voto. Y si yo quiero, no voto, no ejercito ese derecho. Pero lo que yo no puedo hacer
es renunciar a ese derecho. Yo no puedo vender ese derecho. Por lo tanto, la autonomía de la voluntad tiene sus límites. Si aplicamos esas ideas al derecho a la vida, el tema se complica, porque del derecho a la vida el no ejercicio y la renuncia se confunden. Si yo no ejerzo mi derecho a la vida, ¿qué significa? Que estoy pidiendo una asistencia al suicidio. Lo cual es muy complejo. Y luego yo a veces, pensando sobre estos temas, decía, bueno, claro, si la autonomía de la voluntad llega hasta el punto de poder disponer de la propia vida, ¿qué sentido tienen las medidas del Estado que intentan asegurarnos la vida? Por ejemplo, el mismo hecho de ponernos el cinturón de seguridad. Es una contradicción que yo pueda tener autonomía para disponer de mi vida y, sin embargo, al mismo tiempo el Estado me obligue a algo tan nimio como llevar un cinturón de seguridad. Y la renuncia a la vida pues también deja en una situación muy compleja el resto de derechos, porque quien renuncia a lo más también puede renunciar a lo menos. Por lo tanto, cabría renunciar a condiciones laborales, aceptar condiciones laborales inhumanas que en la actualidad ya no se admiten, porque precisamente en el ámbito del derecho laboral se entendió que era una garantía de la dignidad humana el que las personas no pudieran aceptar condiciones de trabajo que superaran unos determinados límites. El magistrado presidente, su intervención. Sí, gracias. Quería hacer una pregunta, pero ya lo ha respondido y voy a reformularla, porque ha señalado que la vida y la dignidad, al ser principios y al no ser derechos, entonces no aplicaría la teoría del orden jerárquico de los derechos humanos para este caso. Bien, usted ha mencionado la Constitución. Esta es la primera pregunta. La Constitución, en su artículo primero, la Constitución española establece que son valores superiores, por ejemplo, la libertad, la igualdad, pero no menciona la dignidad. Y luego el Tribunal Constitucional Español señala que la dignidad es un valor jurídico fundamental. Entonces supongo que debe haber una diferencia entre valor jurídico fundamental y valores superiores. Segunda pregunta. En el caso peruano, nuestro primer artículo regula la dignidad humana. Sí. Y eso en consonancia, por ejemplo, con la Constitución o la Ley Fundamental de Bonn, que en su primer artículo regula la dignidad humana. Y otras constituciones de la posguerra, a diferencia de la española no regula en sus primeros 9 artículos a la dignidad humana, lo hace en el 10º artículo, pero sí en su título primero. Eso me llamó la atención en cuanto a la ubicación. Nuestras constituciones, desde 1823 hasta 1933, su primer artículo o regulaba a la nación o regulaba al Estado, nunca a la persona. Y esto fue un cambio importante con la Constitución del 79. Desde una perspectiva humanista, el artículo 70, la Constitución del 79, en su artículo primero, regula por primera vez la dignidad y así lo hemos seguido. Una buena tendencia. Ahora sí la pregunta. Nosotros, el Tribunal Constitucional, desde hace 20 años, ha establecido que la dignidad es un derecho, un principio y un derecho. Los procesos constitucionales de la libertad solo se activan cuando un derecho es lesionado. Si no hay lesión o no hay una amenaza, no se activan. Entonces tendría, y de alguna manera le damos un poco la razón, porque en todos nuestros procesos constitucionales, cuando invocan un derecho lesionado, siempre va la dignidad acompañada de otro derecho. Derecho a la dignidad, derecho al trabajo, derecho a la contratación. Pero difícilmente hemos encontrado
que una demanda solo diga se ha vulnerado mi derecho a la dignidad. Entonces, claro, ahí se ve un poco difícil la situación. Ahora, también se menciona, o la línea en el Perú es que le precede a un derecho los principios. El principio de existencia, el derecho a la vida. El principio de libertad, la libertad contractual y otras libertades. ¿Sí? Es decir, siempre hay un principio que precede al derecho. Entonces, si hay un principio de la dignidad, ¿podemos hablar entonces del derecho a la dignidad? Esas son las preguntas, las dos preguntas, ¿no? Del valor superior y esta del principio con los derechos. Claro, sí. Bueno, sí, efectivamente, por un lado, entre los valores superiores que menciona la Constitución española no aparece la dignidad, pero el Tribunal Constitucional, en esa sentencia que he mencionado y en otras, habla de valor jurídico fundamental, pórtico de los demás valores o principios allí consagrados. Entonces, parece interpretarse, o yo así lo he interpretado, que la dignidad humana está por encima, es el pórtico o el germen incluso de los demás valores superiores. Yo también le veo la lógica, porque si la dignidad humana la entendemos como valor inconmensurable, riqueza inconmensurable, por emplear otra palabra, porque ya hay mucho debate sobre qué palabra sería la más adecuada, pero yo creo que valor inconmensurable puede aceptarse. Ese valor inconmensurable está por encima del resto de valores. ¿Por qué? Porque la dignidad es universal y eso tiene como consecuencia la igualdad entre todos los seres humanos. La dignidad, el valor es igual, pues de ahí se deriva esa igualdad. Entonces yo lo entiendo así, que el Tribunal Constitucional vino a enmendar un poco, porque también es verdad que el principio de la dignidad humana ha ido cobrando relevancia con el paso de los años. Con anterioridad no, solo a partir de, podemos decir, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí cobra fuerza real en todos los contextos. Y luego, lo que me ha comentado... Sí, efectivamente. Claro. Yo pienso que no hay un derecho a la dignidad, porque la dignidad es inherente. Lo que hay es un derecho a ser tratado conforme a mi dignidad. Por lo tanto, que se me respete la libertad de expresión es una consecuencia de mi dignidad. Entonces, si se me respeta la libertad de expresión, si se me permiten o se me conceden unas condiciones de vida, pues con alimentos, salud, vivienda, pues todo eso es acorde con mi dignidad, pero no es el contenido propiamente de un derecho a la dignidad. Por ejemplo, el derecho a la salud es una consecuencia o es una exigencia del principio de dignidad. Como tengo dignidad, tengo derecho a un trato. Como tengo dignidad, tengo derecho a la libertad de expresión. Como tengo dignidad, tengo derecho a la libertad de asociación. O sea, la dignidad es lo que... el germen. Lo que ocurre es que hay veces que se añade el derecho a la dignidad para dar más peso a otro derecho. Como que la dignidad tiene un contenido... El asunto es que las palabras no son neutras. Y la palabra dignidad en estos momentos, si le pusiéramos el termómetro, veríamos que tiene un contenido, un alto contenido emocional. Y añadir la palabra dignidad a algo, automáticamente, inconscientemente, eleva su importancia. Pero yo creo que si se expresa así, claramente diciendo, del valor del ser humano se derivan estas consecuencias. Si yo digo, por ejemplo,
Del valor de este reloj se deriva que tengo que cuidarlo con detalle, esto vale mucho y por lo tanto pues hay que ponerlo en una caja, no hay que meterlo en el agua, no hay que darle golpes de cualquier manera. No sé si me expreso. Muchas gracias a todos y todas por su presencia en este evento académico. Muchas gracias a la profesora Parisi. Muchas gracias. Por favor. Damos por concluida ya la sesión.